Buenos días a todos los servidores de la Universidad Nacional de Trujillo, personal administrativo. Darle la bienvenida a esta segunda jornada de labor institucional programada de acuerdo al cumplimiento de la Resolución Rectoral 181/2021. En esta oportunidad vamos a abordar la temática vinculada a los sistemas administrativos en el sector público. Ha correspondido desarrollar a la Dirección General de Administración y estamos de alguna manera preparando la información para que ustedes puedan conocer estos aspectos importantes vinculados a los sistemas administrativos con los cuales en nuestra labor diaria convivimos, pero que muchas veces no conocemos a tanta profundidad. En esta oportunidad vamos a tocar estos sistemas administrativos. Son 11 sistemas. Sin embargo, para efectos de nuestra universidad vamos a tocar básicamente 9. Los otros 2 no son tan aplicables a la universidad y por tanto no los estamos tocando, pero en estos 9 sí queremos de alguna manera que todos ustedes conozcan y se involucren y de alguna manera nos den soporte para poder mejorar la gestión institucional. Nosotros somos el soporte de la gestión institucional para el impacto del desarrollo académico. Sin embargo, sin este soporte fundamental, difícilmente la universidad podría avanzar. Nuestro reconocimiento a la labor que hacen todos ustedes día a día. Y les invito a revisar el material que vamos a presentar a continuación y contribuir con el apoyo en el trabajo que tenga que hacerse como logros o resultado de esta semana. Muchas gracias por su atención y espero que todo este desarrollo de esta jornada sea exitosa para todos nosotros. Muchas gracias. Bien, en el marco de la segunda jornada laboral extraordinaria del 2021, ha correspondido a la Dirección General de Administración abordar la temática asociada a los sistemas administrativos en el sector público. Y voy a proceder a desarrollar estos para cumplir de alguna manera con lo establecido en la resolución rectoral que aprueba las jornadas, pero por otro lado, con el ánimo de que esto sirva para fortalecer las capacidades de cada uno de ustedes y nos permita mejorar la interacción entre las diversas unidades y direcciones de nuestra universidad. El propósito tiene que abordar cómo se organiza el Estado para gestionar sus bienes y sus recursos financieros. Hoy en día, la gestión pública se dice que se centra en el ciudadano y es este un punto clave para entender cómo se está moviendo actualmente la gestión pública. Esto implica un cambio de paradigma. Por mucho tiempo se había estado pensando que el centro de la gestión pública es el gobierno, dejando para un lado, de alguna manera, a los ciudadanos. Hoy en día esta relación Estado-ciudadano, empresa, sector privado, academia, caso universidades, se está reinventando para centrar la gestión pública en el marco de lo que se conoce como una gestión centrada en el ciudadano. Entonces, la postura de la actual gestión de nuestra universidad, de decir, la universidad al encuentro con su pueblo, no es otra cosa que reafirmar que el centro de la gestión pública son los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos en nuestra universidad? Si nosotros somos el gobierno que proveemos el servicio de educación superior, los ciudadanos que demandan de este servicio son nuestros estudiantes, a nivel de pre o posgrado. Bien, pero para esto, de alguna manera, se requieren articular los sistemas administrativos en el sector público. Y entonces, aquí alcanzamos una propuesta, pero antes de abordarlos, tal vez hay un video que nos pueda ayudar mejor a entender todo esto. El Estado existe para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y como no es una tarea sencilla, es clave que contemos con un Estado que funcione bien. Pero esto
aún no se ha logrado. Todavía existen deficiencias en la gestión que acarreamos desde hace muchos años atrás. Por eso, hay consenso en que necesitamos una reforma de la gestión pública. Para que las entidades sean más ágiles y los servidores públicos podamos hacer mejor nuestra labor, el Estado debe cambiar su forma de trabajar, de organizarse y hasta de pensar. Con este fin, se ha aprobado la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su plan de implementación. Una política que nos dará la visión y las herramientas concretas para construir ese Estado moderno del que todos hablan. Un Estado inclusivo que mira al ciudadano y busca igualdad de oportunidades para todos. Un Estado eficiente y articulado, que trabaja de manera transparente y que fomenta la participación ciudadana. Con una gestión pública orientada a resultados donde tengamos políticas públicas y planes coherentes que orienten la acción del Estado. Presupuestos definidos en función de los resultados que queremos. Procesos optimizados para la producción de bienes y servicios. Un servicio civil, meritocrático y una cultura de evaluación de los resultados. Este proceso está en marcha, pero para que funcione es necesario que todos los servidores nos sumemos, que seamos los agentes que cambien la gestión pública. Démosle vida a esta nueva política desde nuestras entidades. Sumémonos a esta gran reforma y transformemos la gestión pública en el Perú. Bien, espero que el video nos sirva como una motivación. Y efectivamente, el Estado se organiza para responder a estas demandas de la ciudadanía, y una forma de organizarse se dio en la Ley 29.158, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En esta se establece cómo se organizan las entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, y también define cuáles son los sistemas que permiten regular el uso y la salvaguarda de los bienes del Estado. Ahí nos dice que los sistemas son un conjunto de principios, normas y procedimientos que permiten organizar las actividades de la administración pública a través de todos los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. Ahí nos encontramos nosotros. Y divide los sistemas en dos tipos: los funcionales y los administrativos. A su vez define que a cargo de cada sistema va a establecerse un ente rector que constituye la autoridad técnica normativa a nivel nacional para regular, dar normas, procedimientos relacionados al ámbito de su competencia y, para ver y velar por el correcto funcionamiento del sistema en particular. Aquí nos habla de los sistemas funcionales, que permiten asegurar las políticas públicas que desarrolla el Estado. Aquí encontramos los sistemas como por ejemplo, el sistema funcional de educación, que cumple con la función educación, de salud, transporte, defensa y otros, que responden más que nada a las funciones que debe cumplir el Estado frente a los ciudadanos. Pero por otro lado, para salvaguardar la utilización de los recursos, se habla de que se establecen sistemas administrativos y que estos van a promover eficacia, eficiencia en el uso de estos recursos, y que se van a organizar sobre la materia a nivel nacional. Aquí la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que son 11 las materias sobre las que va a regularse los sistemas administrativos: el de gestión de recursos humanos, el de abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Nos dice también que el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de
todos los sistemas, excepto el de control, el que se maneja de una manera muy autónoma. Bien, algo que podríamos agregar es que de estos 11 sistemas, nosotros vamos solamente a abordar 9. 2 hemos considerado no tan pertinente abordarlos porque no tienen mucha relación con el accionar nuestro. Estos 2 que digamos, que no vamos a incluir, es uno vinculado, digamos, excluido de la gestión financiera y uno de los que no están incluidos vinculados a la gestión financiera. Nos referimos, por ejemplo, en el caso de los sistemas no vinculados a la gestión financiera, no vamos a abordar la defensa jurídica del Estado. Consideramos que es un tema específico de las procuradurías que no es pertinente incluirlo en esta temática. Sin embargo, el resto vamos a abordarlo con cierta profundidad. Y comenzaremos con el Sistema Nacional de Planificación, luego el Sistema de Control y finalmente el Sistema Nacional de Modernización del Estado de los sistemas no vinculados a la gestión financiera gubernamental. Bien, el Sistema Nacional de Planificación es un sistema que está a cargo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. En la UNT lo tenemos a cargo de la Dirección de Planificación y en particular, de manera específica, de la Unidad de Planeamiento. El SINAPLAN, o Sistema Nacional de Planificación, se creó por Decreto Legislativo 1088 y en el cual se restituye un sistema de planificación en el Perú y se le encarga a la Rectoría al CEPLAN, que es el encargado de desarrollar todo el tema de planeamiento estratégico en el Perú. Aquí podríamos decir, desde nuestro punto de vista, que la planificación ha tenido una serie de problemas que muchas veces nos han impedido lograr resultados. Uno es la falta de consensos por no ponernos de acuerdo, qué difícil a veces ponernos de acuerdo sobre un tema en particular. Y la otra es la improvisación acentuada en la gestión que no permite, digamos, planificar o optimizar el futuro de las organizaciones y cómo lograr los resultados o sus objetivos. Entonces, consideramos que el planeamiento nos debe responder a las preguntas: ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo llegamos? Las respuestas están aquí, pero bien valdría la pena mirar a veces qué problemas tiene la planificación. Estos son los 287 objetivos del área de educación, y educación es el sector más importante. Estos son los objetivos del área de salud, el sector más importante. Creo que son 350. Te traigo el plan de infraestructura, el sector más importante. Nuestros 518 objetivos deben cumplirse todos. Objetivos. 1850 objetivos. Es como no tener prioridades. Esto es imposible. Es puro idealismo. María, ¿puedes revisar los costos de los planes que están en mi escritorio mientras voy a una reunión? Señora Carolina, de los 18 planes, 7 no tienen cálculo de costos y los otros 11 suman 1.650 millones según tabla adjunta. Carolina, te informo que terminamos de hacer los cálculos para el financiamiento del plan. Contamos con 580 millones. Tienes que estar contenta. Es más plata que la que teníamos para el plan anterior. Estos planificadores son idealistas. Director general. Usted quería hablar conmigo. Sí, director general.
quería preguntarle si cuando terminemos de integrar el plan, haremos una consulta a la sociedad civil. La sociedad civil no sabe nada. Nosotros somos los expertos. Como se puede observar en este día muy peculiar de Carolina, la planificación sufre de muchas enfermedades. Existen listas extensas de objetivos sin prioridades concretas, es decir, planes voluntaristas, o planes idealistas que solamente plantean los objetivos y no las estrategias para lograrlos o los recursos para financiar sus actividades. También se promueven planes no inclusivos en donde no hay participación de la sociedad civil, ya que se tiene la falsa idea que los gobernantes son los líderes y la población los ciegos seguidores. Estas, junto con muchas otras enfermedades, obstaculizan el logro de los objetivos planteados en los gobiernos subnacionales, lo que a su vez se traduce en escasos resultados al final del día. Aquí encontramos una serie de problemas, tal como se evidencia en este corto video de los problemas de la planificación. Los planes a nivel nacional y de acuerdo a los lineamientos de ese plan, se organizan como los planes de desarrollo nacional, muy ligados a lo que teníamos como el plan bicentenario, los planes sectoriales que tienen que ver básicamente con los ministerios, o sea, está vinculado a los sectores, ¿no? Planes sectoriales multianuales, y los planes de desarrollo concertado, ya sea regional o local, que manejan, digamos, en el ámbito de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales. Para el caso nuestro, lo que deberíamos elaborar como un plan de largo plazo es un plan estratégico institucional y es aquel que la semana pasada se habían estado trabajando. Por otro lado, consideramos que el contenido del plan debería tener pocos objetivos bien definidos, estos objetivos desagregados en metas y programas y proyectos que permitan lograr estas metas. Alinear el plan con el presupuesto, es decir, los recursos que demandará el plan, y establecer responsables que sean quienes lleven adelante estos programas, proyectos y metas. Esta gráfica, que es de ese plan, me permite identificar claramente dónde estamos ubicados. Y nosotros estamos ubicados en este marco de planes estratégicos, planes operativos institucionales y presupuestos. Ahí es donde se mueve la planificación dentro de nuestra organización. Puse esta lámina en honor a un maestro que una vez me indicaba. Decía, construir una casa sin planos y especialistas independientes es tan descabellado como construir una organización en las mismas condiciones. Y esto por no decirnos la importancia de la planificación y lo que requiere la organización si quiere tener resultados en el futuro o lograr objetivos en esa medida. Y entonces, gran reto para nosotros mejorar la planificación. Otro sistema que también es parte de los sistemas administrativos es el del Sistema Nacional de Control. En realidad, en la universidad, el control hoy día está dimensionado casi seccionado a dos partes. El control externo, que está a cargo dentro de la organización por el órgano de control institucional, y el control interno, que es competencia de la organización y que, bueno, hoy día hasta acá recae sobre la Dirección General de Administración. Los que estamos echando adelante la implementación del sistema de control interno y su fortalecimiento. Pero, ¿qué cosa es el Sistema Nacional de Control? Es un conjunto de órganos, normas, procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados para desarrollar el ejercicio de control gubernamental de una forma descentralizada. Y pueden, digamos, intervenir en aspectos de actividades vinculados al campo administrativo, presupuestal, operativo y financiero. ¿Cómo se organiza el Sistema Nacional de Control? Básicamente tres componentes. Por un lado, la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional, o también llamados los OSI, y las SOAS o Sociedades de Auditoría Externa Independientes. Aquí podríamos indicar, pues, que cada uno tiene
su propia peculiaridad. La Contraloría como un ente rector, el órgano de control que, digamos, ejerce esa facultad que le da el sistema de control para ejercer ese papel dentro de las organizaciones, y las sociedades de auditoría externa o independiente cuando son designadas por Contraloría durante un periodo determinado para realizar acciones de control por encargo de la Contraloría. Como ven, la Contraloría es el ente rector, se encarga de una manera autónoma de dirigir la parte, digamos, administrativa, funcional, económica y financiera del sistema, y su misión es el ejercicio de control gubernamental bajo la autoridad normativa de la propia Contraloría, quien es la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos que se deben llevar en el ejercicio de control. El Contralor General de la República es el funcionario de mayor rango del sistema de control y es el Congreso de la República el que puede fiscalizar la gestión de la Contraloría General de la República. Los OSI son unidades especializadas responsables del control gubernamental dentro de la entidad que promueven la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad de la eficiencia de sus actos, operaciones y resultados. Bueno, en algunos casos ha sido responsabilidad del titular implementar e implantar los OSIs, y digamos que en la estructura orgánica los órganos de control institucional se ubican en el nivel más alto de la organización. Obviamente que los jefes del OSI no están sujetos al mandato del titular de la entidad. Las sociedades de auditoría son entidades privadas que, ante la falta de, digamos, de cobertura de la Contraloría y sus OSI para cubrir todos los aspectos de control, se convierten casi en socios estratégicos que contribuyen a la labor de control por encargo de la Contraloría, previo concurso público de méritos y para, digamos, realizar el papel de control posterior. Aquí una clara definición para mostrar que es la entidad la que tiene que ver con el control interno, y por otro lado la Contraloría y los órganos del Sistema Nacional de Control para ejercer el control externo. Un hecho importante que es bueno mencionar es que el control se desarrolla hoy día en esos tres niveles: nivel previo, simultáneo y posterior. En antaño, el ejercicio de control solamente se ejercía en el control posterior. Actualmente, el sistema de control permite un control simultáneo y concurrente que puede ayudarnos a mejorar los sistemas de control. ¿Qué implica el control gubernamental? Implica la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, relacionados con el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los bienes y recursos del Estado. Otro importante sistema es el Sistema Nacional de Modernización del Estado. En la UNT se encuentra a cargo de la Dirección de Planificación a través de la Unidad de Desarrollo Organizacional. ¿Cuál es su papel? Bueno, uno de los aspectos importantes es, digamos, desarrollar todos los procesos de simplificación administrativa, los temas de regulación, la calidad de la regulación y el concepto de gobierno abierto. Un punto no menos importante en ese marco de gestar regulaciones de calidad o gobierno abierto tiene que ver con la gestión por procesos. La gestión por procesos es cambiar la forma como hemos venido gestionando durante mucho tiempo. Y significa que miramos de dos puntos de vista: un Estado proveedor de bienes y servicios y un ciudadano demandador o cliente que demanda
bienes y servicios. En otras palabras, encontramos la oferta y la demanda en términos económicos. Por un lado, las entradas, que son, digamos, los insumos que nos van a permitir desarrollar los procesos, un nivel de controles y recursos para lograr productos o resultados en bienes y servicios que los ciudadanos están demandando. Es cambiar el concepto y definitivamente es un cambio de paradigma en la gestión. Es dejar de mirar una gestión que se desempeña en un marco de organización funcional, que es lento, que es engorroso y que muchas veces es inoportuno porque tarda mucho en generar respuestas a lo que nos están demandando los ciudadanos, por una organización que se centre en procesos, que solo desarrolle procesos si es que esto agregan valor y que sea muy ágil y que permita responder con prontitud y oportunidad a la demanda de los ciudadanos. Ese es un reto grande. Nuestra organización tiene que trabajar en esa ruta, tiene que cambiar e ir a una gestión por procesos, y ahí necesitamos el concurso de todos. Obviamente va a significar dejar atrás unas formas de gobierno que ya teníamos, una forma de gestionar que ya teníamos, pero es una ruta que tenemos que transitar sí o sí si queremos lograr objetivos y resultados. Y es un enfoque básicamente de cliente, de producción de servicios, pero que tiene que ser oportuno, porque si no ya pierde la calidad del servicio. En torno a los sistemas vinculados con la gestión financiera gubernamental, vamos a abordar 6 de los 7 sistemas. Hay un sistema que no lo vamos a abordar, que es el sistema de endeudamiento, y no los vamos a abordar porque básicamente es un sistema muy centralizado que lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas y que pues en nuestra organización casi no lo tenemos. Entonces, mal haríamos sin incluirlo. Entonces, hemos querido mejor centrarnos en aquellos sistemas que sí los tenemos. Y aquí podemos empezar a decir lo siguiente. El 16 de septiembre del 2018, un domingo, un día muy especial porque salieron un paquete de normas que, digamos, transformaron un poco la gestión financiera pública. Hasta ese entonces, la norma que regulaba la gestión financiera pública era la ley 28112. La ley 28112 es la ley marco de la administración financiera del Estado. A partir del decreto legislativo 1436, esta reemplaza esa norma y redefine algunos aspectos. ¿Cuáles aspectos redefine? En principio, la norma anterior decía que la gestión financiera pública se movía con 4 sistemas: contabilidad, presupuesto, tesorería y endeudamiento. 4. A partir de la 1436 se incorporan 3 más: el Sistema Nacional de Abastecimiento con el Decreto Legislativo 1439, el Sistema de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Sector Público con el Decreto Legislativo 1432 y el Sistema de Programación Multianual de Inversiones. En este marco, en esta norma, nos habla de cómo deberíamos, digamos, organizarnos para gestionar el Estado. Y nos dice que los principios son de articulación, es decir, que los sistemas deben entre ellos integrarse y articularse para gestionar, que ellos van a tener, digamos, la centralización normativa y que las entidades van a realizar la descentralización operativa. Nos hablan de un concepto de multianualidad, que significa tener una perspectiva de largo plazo o de mediano plazo para gestionar, y nos incluyen un principio muy importante que es el principio de probidad. El principio de probidad tiene que ver básicamente con marcar una lucha contra la corrupción, sobre todo en la gestión financiera del Estado. Y por otro lado nos hablan de la responsabilidad fiscal para evitar que en algún momento
el país o las organizaciones caigan en una crisis financiera. Y entonces la sostenibilidad y responsabilidad fiscal son elementos gravitantes para que esto no ocurra. Ahora, dice que la gobernanza de la administración financiera del sector público se va a hacer a través de estos 7 sistemas, digamos, administrativos. Pero hemos creído pertinente incluir un elemento que nos aclare qué es sostenibilidad fiscal, qué es responsabilidad fiscal, cómo lo podríamos traducir en términos sencillos. El balance fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos. El balance fiscal es positivo, es decir, que si los ingresos son mayores que los gastos, el gobierno se encuentra con un superávit y puede poner sus excedentes financieros o exceso de ingresos a disposición de otros sectores de la economía. Si el balance fiscal es negativo, es decir, los gastos son mayores que los ingresos, la administración tiene un déficit de recursos y necesitará utilizar los recursos financieros generados por otros sectores o endeudarse internamente, o con otros países o organismos financieros. Los grandes déficits fiscales, cuando ocurren de manera prolongada, son muy perjudiciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Veamos el ejemplo con un ciudadano para comprenderlo bien. Pedro tiene un ingreso mensual de $1,000 y un mes concreto necesita 2,000 para cubrir todos sus gastos. Si Pedro tiene ahorros, podrá cubrir ese exceso de gasto, pero si no, tendrá un déficit de $1,000. Para cubrirlo, Pedro puede pedir prestados los $1,000, que luego tendrá que devolver con unos intereses. Si Pedro hace esto todos los meses, acabará por no conseguir dinero suficiente para devolver su deuda y cada vez le será más difícil y más caro que alguien le preste dinero. Este mismo ejemplo, llevado a un país, significa que cuando el nivel de deuda pública de un gobierno es alto, el costo de pagar esa deuda, los intereses, puede llevarlo a aumentar cada vez más su déficit, lo que supone dificultades para la sostenibilidad fiscal. Por el contrario, mejoras en el balance fiscal a lo largo del tiempo señalan una buena salud fiscal. Estas mejoras son resultado de una combinación de factores, como son compromiso político con la disciplina fiscal, acuerdos institucionales sólidos para la elaboración del presupuesto y un desempeño favorable de la economía. Veamos un gráfico elaborado con datos de la publicación Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2017. El gráfico muestra el balance fiscal de la administración pública como porcentaje del Producto Interno Bruto en distintos momentos. Veamos cómo, a partir de 2009, todos los países de América Latina y el Caribe presentan déficit, resultante en gran parte de la inestabilidad de precios de las materias primas que comercializan. Sin embargo, tenemos casos como el de Perú, que en el 2014 tuvo un déficit tan solo del 0.3% del Producto Interno Bruto, cifra mucho menor que la del promedio de los países miembros de la OCDE, situado en el 3.7%. Como ya mencionamos anteriormente en nuestro ejemplo, cuando un país financia su déficit de manera indefinida con la emisión de deuda pública, se le hace cada vez más complicado cumplir con sus obligaciones financieras y el riesgo de que este país no pague por el dinero prestado aumenta. Esta situación se conoce como riesgo país. Las entidades financieras y los inversores necesitan saber, antes de prestar o invertir sus recursos, cuáles son las probabilidades de recuperar esos recursos. Un mecanismo muy habitual para determinar la capacidad y la voluntad de repago de los deudores es asignar calificaciones que identifican categorías de deudores y de deudas. Las agencias calificadoras de riesgo, reconocidas internacionalmente como lo son Standard & Poor's, Moody's y Fitch, califican la deuda soberana de un Estado en distintos niveles, que van desde calificación AAA, que es la que representa la máxima calidad crediticia o garantía de cobro de la deuda. En consecuencia, si un gobierno emite deuda calificada como de AAA, los mercados, otros países o individuos, tendrán confianza en que este país repagará la cantidad que están prestando.
En el otro extremo, la calificación D representa la deuda en situación de incumplimiento. Así, concluimos que es primordial una buena planificación del presupuesto público para conocer con antelación los ingresos y gastos y facilitar la responsabilidad fiscal. Ocasionalmente, en caso de déficit, podemos recurrir a la emisión de deuda pública, pero sin abusar de manera prolongada, para evitar bajas calificaciones y con ello problemas para conseguir financiación externa. En relación con la situación de nuestro país, nos cabe cómo hacernos preguntas tales como: ¿existe déficit o superávit? En caso de déficit, ¿cuál es la calificación que tenemos asignada? ¿Qué factores justifican la misma? Entonces, los temas de riesgos fiscales es un tema muy importante y a tener en cuenta para poder evitar en algún momento sobreendeudarnos. Este tema del equilibrio entre los ingresos y gastos es muy importante, sobre todo para aquellos que tienen la responsabilidad de manejar los presupuestos y, digamos, las tesorerías. Bien, entonces a continuación veremos el Sistema Nacional de Presupuesto. En la universidad está a cargo de la Dirección de Planificación a través de su unidad de presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es un instrumento de gestión del Estado para lograr resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y el logro de sus metas, buscando equidad, eficiencia y eficacia, y también establece los límites de gastos de un año fiscal, lo que va a incurrir una entidad y cómo van a financiar esos gastos, o sea, cuáles son los ingresos que permitan financiar estos gastos, y siempre se debe tratar de mantener un equilibrio fiscal entre los ingresos y los gastos. ¿Por qué? Lo acaban de expresar, parte de la responsabilidad fiscal. Bueno, este es un marco normativo que regula el sistema de presupuesto, incluyendo su norma, que es el Decreto Legislativo 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto, y sus leyes anuales, la 31084, que es la que regula, digamos, el presupuesto de este año 2021. Es importante entender que el artículo 77 del presupuesto nos habla de que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. Y ahí nos habla hasta de la estructura de los presupuestos y cómo deben asignarse, ¿no? En criterios de eficiencia, de necesidades básicas y de centralización. Esto último que aún sigue siendo una tarea esperada por todas las regiones. Pero también hay un hecho importante. Aquí nos dice que las respectivas circunscripciones, conforme a ley, pueden o deberán recibir, les corresponde recibir una participación adecuada del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de recursos naturales en cada zona en calidad de canon. Y es aquí donde nace la ley del canon, en el artículo 77. Porque cuando habla de zona, habitualmente, hoy en día, según las otras normas, se está hablando de cada región. ¿Cuáles son las fases del proceso presupuestal? Bueno, la fase de programación, que ahorita se ha iniciado para el año 2022, y como hoy día tienen un tema multianual, es 22, 23, 24, donde se definen los objetivos, se establecen los ingresos de cara al 2022, 23, 24, y una asignación multianual. Aquí tienen que ver los fondos, los recursos y su origen. Y por otro lado, en un momento seguido, se establecerá el proceso de formulación, la fase de formulación, donde se establecerán las prioridades, cómo vamos a estructurar nuestros presupuestos y cómo lo vamos a articular con los planes operativos. Ya lo mencionaremos más adelante, esta relación. Para esto se cuentan con clasificadores presupuestarios, institucionales, económicos, de fuente de financiamiento, programáticos, que a continuación vamos a ver. Un punto importante es mirar que los presupuestos tienen dos componentes, un aspecto financiero de ingresos y gastos, digamos, que se equilibran para financiar el presupuesto de una entidad, pero por otro lado, los aspectos físicos vinculados a las metas que están establecidas en los planes operativos.
Entonces, hay ahí la relación que planteábamos antes, esta relación presupuesto por un lado, planeamiento por otro, tiene que ver con esta parte, donde está la parte financiera y la parte física, el logro de metas. Uno, que son recogidos del propio presupuesto, y los otros que vienen de los planes operativos institucionales que hoy día tienen también una mirada multianual. Los clasificadores de ingresos, las fuentes de financiamiento, como recursos ordinarios, que son los recursos que vienen del Tesoro Público, los recursos directamente recaudados, que es aquellos ingresos que recaudamos a través de nuestras ventanillas o a través del sistema financiero, las operaciones de crédito público que hoy día, digamos, están atendiendo parte para reactivar la economía, o sea, esta fuente de financiamiento es la que tiene que ver con deuda pública, las donaciones y transferencias, donde muchas veces podemos recibir donaciones del sector privado o transferencias de otros entes de gobierno. Nos ha ocurrido en los proyectos que tenemos como FINSIC, FONDESIC, Banco Mundial, y los recursos determinados, que a su vez es los que engloban, por ejemplo, los conceptos de Foncomún, impuestos municipales, que más tienen que ver con los gobiernos locales, pero también engloban el rubro 18, canon sobre canon, regalías, renta de donas y participaciones, que es lo que percibimos, digamos, en atención al artículo 77 y la norma del canon. Los clasificadores de gastos y el clasificador programático. Aquí vamos a hacer, digamos, vamos a aclarar un poquito estos temas de clasificador funcional programático. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente las estructuras presupuestales tienen un enfoque a resultados. Cuando se habla de presupuesto con enfoque a resultados, estamos hablando de los programas presupuestales con enfoque a resultados, justamente, es la denominación que da el Ministerio de Economía. ¿De qué estamos hablando? De un diseño de intervención preestablecido entre los actores asociados a los programas y la necesidad de que hoy día se orienten a resultados. Un programa presupuestal que viene desde el inicio es el PAN, el Programa de Articulado Nutricional. El PAN permite generar o atacar temas como desnutrición crónica, anemia, etc. Ha venido dándose desde cuando se inició, más o menos en el 2007, el tema de presupuesto por resultados. En el caso de las universidades, se cuenta con un programa presupuestal que es el 066, que es formación de pregrado y que tiene que ver básicamente con todo el sistema universitario público. Todos estamos trabajando ese programa. Hay acciones centrales, sí, que son aquellas acciones que tienen que ver con el soporte para que se desarrollen los programas presupuestales. En la parte administrativa, ahí nos encontramos muchos de nosotros trabajando, dando soporte para que el programa presupuestal que tiene que ver con el producto que entregamos, que es servicios de educación superior, se dé. Y también hay un rubro de asignaciones presupuestarias que no resultan o no vinculadas a productos, que significa que son intervenciones que todavía no tienen un diseño a resultados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de programas con enfoque a resultados, se habla de productos y acciones que permiten lograr el producto, digamos, el producto que es el servicio que damos, ¿no? O los proyectos que se requieren para que el programa o los productos se desarrollen. Si vemos las otras clasificaciones, estas son sin producto, no están articuladas a presupuesto por resultados, son de soporte muchas veces para que los otros se desarrollen. Una vez que ya esté elaborado el presupuesto, el 30 de agosto es la fecha límite para que el Ejecutivo traslade el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. El Congreso lo discute desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, fecha tope para que puedan aprobar las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero. El año 2020
de cara al 2021, el 30 de noviembre se aprobó estas 3 normas, que fueron publicadas el 6 de diciembre del 2020. Y con lo cual ahora tenemos ley de presupuesto para este año. Los presupuestos no están escritos en piedra y se pueden modificar. ¿Cómo se modifican? Bien, hay hasta 2, digamos, formas de modificarlo y varios tipos de modificaciones. Una de las formas de modificarlo es en el nivel institucional. ¿Qué significa? Significa que la institución o el pliego presupuestario ve o incrementado o disminuido su presupuesto por una modificación. Voy a hacer un ejemplo. Cuando hablamos de transferencias de partidas, es, por ejemplo, imaginemos en esta emergencia, el MEF nos hace, o el MINEDO nos hace una transferencia para atender con chip a nuestros estudiantes. Entonces, del presupuesto del MINEDO sale un monto que llega a la universidad. Nosotros incrementamos nuestro presupuesto por ese concepto y ellos disminuyen su presupuesto. A eso que se llama transferencias de partida o modificaciones de tipo 1. Las modificaciones de tipo 2 permiten pensar, vamos a suponer que hicimos una estimación y solo incluimos 5 millones en el presupuesto con directamente recaudados. Y nos damos cuenta que esos 5 millones es insuficiente, que ya estamos recaudando como 10. ¿Y cómo hago para incorporar los otros 5? Puedo aumentar el presupuesto para utilizar esa mayor recaudación mediante un crédito suplementario. Al revés, las reducciones al marco permiten reducir los presupuestos. Alguien dirá, ¿y cuándo se da esa situación? El año pasado, viendo la pandemia y nuestra recaudación se vio seriamente impactada. Ahí hubo la oportunidad de reducir el presupuesto para poner o más o menos sincerar las cifras que realmente íbamos a recaudar. Entonces, las modificaciones en el nivel institucional pueden aumentar o disminuir con transferencias, dependiendo de si yo recibo o soy el que entrega los recursos, pueden aumentar mediante créditos suplementarios o pueden disminuir mediante reducciones al marco. Y entonces, aquí lo tenemos con mayor claridad. Las modificaciones en el nivel institucional permiten aumentar o disminuir los presupuestos institucionales. ¿Qué otro tipo de modificaciones hay? Las en el nivel funcional programático. Son modificaciones que se hacen al interno de los presupuestos que permiten reacomodar los presupuestos entre proyectos o actividades, pero que en términos generales no significa que el presupuesto ni aumenta ni disminuye. Solamente, como bien lo dice acá, se reestructura internamente. Y eso es lo que hacen los presupuestos. Y la idea de hacer todo esto es poder gestionar el presupuesto para dejarlo listo para poder ejecutar. Porque una condición básica para poder ejecutar es contar con un presupuesto. El Sistema Nacional de Contabilidad. En la UNT está a cargo de la unidad de contabilidad que forma parte de la Dirección General de Administración. Este sistema incorpora una serie de principios, procesos, normas que permiten establecer la información contable de las entidades del Estado. Uno de los papeles del sistema es elaborar los estados financieros de las entidades y, por otro lado, después poder integrar esto y consolidarlo para elaborar la cuenta general de la República. Esto nos lleva a intuir de que el sistema de contabilidad se relaciona con los otros sistemas administrativos, con el propósito de registrar las operaciones que se generen producto de los sistemas de recursos humanos, presupuesto, tesorería, abastecimiento, endeudamiento, todos los que se mueven, digamos que terminan centralizados para su registro en el Sistema Nacional de Contabilidad.
¿Eso qué va a permitir? Nos va a permitir contar con estados financieros que permitan relacionar, por ejemplo, el patrimonio, los activos, los bienes del Estado, las deudas que puede tener o obligaciones que tenga la entidad, o el patrimonio neto o propio de la organización. Esta relación de activos, que son los bienes que tiene la entidad, derechos, los pasivos, que son las deudas con terceros, y el patrimonio se le conoce como la situación financiera. Por otro lado, también existe estados de gestión que permiten mirar los ingresos y gastos que tiene la entidad en un año determinado y que podrían generar, dependiendo si los ingresos son mayores que los gastos, superávit, o si los gastos son mayores que los ingresos, déficit. Aquí valdría la pena aclarar un tema. No es tan trascendente el que la entidad tenga un superávit o déficit. Es habitual que muchas veces las entidades tengan déficit y no nos debería extrañar. ¿Por qué? Porque el papel de las organizaciones del Estado no es para, digamos, para generar rendimientos económicos como utilidades. El papel que persiguen las entidades del Estado es lograr rentabilidad, sobre todo una rentabilidad social. ¿Qué significa esto? Que logremos metas y objetivos. Y por ahí que podríamos tener durante un estado de gestión superávit o en otros casos déficit. Insisto, no nos debería alarmar. Otro aspecto importante son los estados presupuestarios, donde ya tenemos ya no ingresos de gestión, sino ingresos y gastos presupuestarios, que estos siempre están equilibrados, ¿no? Y que permiten más adelante poder cumplir con nuestras obligaciones. Este es el punto crucial y de repente esto nos diferencia del sector privado, donde el tema presupuestal no es tan importante y no tiene tanto predominio como el caso nuestro en las entidades del Estado. Un objetivo importante de la contabilidad es que nos permite rendir cuentas de cómo gestionamos durante un año determinado y obviamente también mostrar como un instrumento de gestión global la acción del Estado durante un año determinado a nivel de todo el país. El Sistema Nacional de Abastecimiento. En la UNT está a cargo de la Dirección General de Administración a través de la Unidad de Logística. Y es un sistema muy, pero muy interesante que estuvo bastante abandonado. No se regulaba desde el año 1977 y ha vuelto, digamos, a regularse el año 2018. Es un tema muy, muy interesante el analizar lo que ocurre en abastecimiento, pero antes de eso miremos cómo viene la ejecución de un gasto. En principio tenemos que contar con una autorización denominada la programación de compromisos anuales, que la gestiona la Oficina de Presupuesto, para contra eso poder hacer certificaciones, es decir, garantizar de que existe un presupuesto para atender un gasto, la compra de un bien o tomar un servicio de un tema determinado. Posteriormente de esa fase pasamos a la fase compromiso, que es cuando ya tenemos quién fue el ganador, quién es el que se le dio la buena pro para la dotación de bienes, prestación de servicios o valorización de obras. Y la fase de vengado es cuando el gasto ya se materializó. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya el bien ingresó al almacén, ya le dimos la conformidad, o el que nos va a dar el servicio ya nos dio el servicio, o la valorización ya se completó y entonces el gasto queda ya zanjado. Posteriormente se hará una programación de pagos que hace la tesorería para los pagos correspondientes y, digamos, cumplir con estos compromisos que ya son propios de la gestión. ¿Ok? Ahora, si hablamos del sistema de abastecimiento, el decreto legislativo 1439 ha vuelto a poner las cosas en su sitio. Y una de las cosas que empezaba a regular es lo que se conoce como el CAP, es decir, la cadena de abastecimiento público, que significa todos los procesos técnicos e instrumentos que permitan la provisión de bienes y servicios y obras de una entidad determinada con un enfoque de resultados.
Un tema muy importante era que este sistema, les decía, estaba casi abandonado y se había centrado exclusivamente en el tema de contrataciones, cuando el abastecimiento es un tema mucho mayor, que va desde digamos, desde los requerimientos y la planificación de lo que requiero hasta la disposición final. Y lo podemos ver aquí, donde nos habla de la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones, que bien vendrían a ser las contrataciones, y la administración de los bienes, muebles e inmuebles. Un hecho importante a comentar es que el 21 de febrero, hace no mucho, de esta semana que pasó, que está pasando, bueno, salió una directiva sobre la programación multianual de bienes y servicios y obras, específicamente el día 21. Y aquí nos habla de esta programación digamos, esta directiva regula esta parte, ¿no? La elaboración de los cuadros de necesidades multianuales para poder dotar de bienes y servicios para, digamos, para que podamos funcionar, los cuadros multianuales de necesidades que tienen que ver con las inversiones, los bienes, los servicios que requerimos para los próximos 3 años, 2022, 23 y 24, ya en que se tendría que empezar a programar. Y un hecho también importante es que el sistema informático de gestión administrativa, también conocido con el nombre de SIGA, es el que hoy día es obligatorio y es el único oficial para gestionar el tema del abastecimiento. Para nosotros no va a ser mucho problema porque ya veníamos trabajando con este sistema desde hace varios años. Y aquí un poco para definir con claridad que el ente rector del abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento. Digamos que hay un ente supervisor de las contrataciones que sigue siendo el OCE. Hay una central de compras públicas llamada Perú Compras que permiten las compras por catálogos y las oficinas involucradas con la gestión de la cadena de abastecimiento público. Ahí están los 4 integrantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Otro punto que también es importante indicar es que todos los años en la ley de presupuesto se establecen los montos para determinar los procedimientos de selección. Este año está establecido en el artículo 17 que permite regular los topes para los procedimientos de bienes, servicios y obras. Hemos querido incluir aquí en esta parte que estos servicios que muchas veces nos da la oficina de abastecimiento nos permiten pues materializar, por ejemplo, los servicios de iluminación que el año pasado impulsamos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, alumbrar toda nuestra plaza cívica principal que estaba casi semi-abandonada y hoy día la estamos rescatando, iluminar, digamos, las puertas de acceso a la universidad, las 4 puertas, y vamos a seguir trabajando para que, digamos, se recupere todo este patrimonio tan importante que es nuestra ciudad universitaria y que debemos embellecerla y que digamos, es la orientación que el titular de nuestra entidad, en este caso el señor rector, ha predispuesto y que nosotros vamos a dar cumplimiento. Estamos trabajando muy duro para lograr esto y cambiarle la cara a nuestra universidad y que transformarla en lo que siempre debió ser una de las más emblemáticas a nivel nacional. El Sistema Nacional de Tesorería está a cargo de la Unidad de Tesorería, adscrita a la Dirección General de Administración, y se encarga del ingreso, de la recaudación de ingresos, que es un tema importante para nosotros, porque esta recaudación de ingresos permite financiar también nuestras actividades. Aquí esta se regula por el Decreto Legislativo 1441 y es la que a través de principios, procesos, normas técnicas permiten cautelar los ingresos, los fondos públicos, su uso y evitar caer en riesgos fiscales. Es importante indicar que esta tiene a su ente rector a la Dirección General del Tesoro Público, que está adscrita al Viceministerio de Hacienda.
Los responsables de los fondos públicos es la Dirección General de Administración y el tesorero de la entidad. Debemos cautelar de alguna manera el buen uso de los recursos públicos. Y hoy día se centralizan mucho estos recursos a través de la cuenta única del Tesoro Público, también llamada la CUT, ¿no? Y las entidades recaudadoras que permiten, digamos, de alguna manera, recaudar ingresos y que se mueven en las condiciones y plazos que establece la Dirección General del Tesoro Público. Una de las acciones que hoy en día debe realizar las áreas de tesorería son garantizar la liquidez, ¿no?, la disponibilidad de los recursos para atender los compromisos por parte de la entidad. Y eso es un tema muy importante. Por otro lado, otra importante acción de la tesorería es la pagaduría, asegurar el pago de las obligaciones. Les voy a comentar un hecho que es oportuno indicarlo ahora que puedo tener una relación con ustedes a través de este medio, es que la verdad que durante la pandemia el tema del manejo y el cumplimiento de nuestras obligaciones ha sido un tema muy duro. Muy duro porque la pandemia muchas veces ha hecho que instituciones como el Banco de la Nación estén cerradas producto de la emergencia. Es nuestro personal el que, digamos, ha tenido que desplazarse a las entidades financieras y la verdad que hay que hacer un reconocimiento a la labor que hicieron, un agradecimiento especial. Sigue siendo un tema complejo el poder tramitar pagos a través del sistema financiero. Pero se está haciendo los esfuerzos y se está tratando de cumplir con todas las obligaciones que la institución tiene. Obviamente, esto implica que previo a pagar tiene que haber el reconocimiento, el devengado, el reconocimiento de la deuda para poder pagarlo, y aquellas cosas que se quedaron hasta el 31 de diciembre sin pago, tuvimos plazo para hacerlas efectivas hasta el 31 de enero, como que así lo hemos hecho. Y obviamente, hoy día el manejo a través de sistemas electrónicos cada vez es más, digamos, más acentuado. Ya casi nos giramos cheques. Hoy día la mayor cantidad de operaciones se hacen a través de operaciones de pago electrónicas, lo cual ya la gente no tiene que, tenemos que extenderle un cheque, y básicamente es que tengan que acercarse al Banco de la Nación con su DNI y van a encontrar una orden de pago a su nombre que el banco va a hacer efectivo, sin necesidad de llevar un documento que lo acredite. Basta con tu DNI. Bueno, otro sistema también no menos importante es el Sistema Nacional de Recursos Humanos. Aquí nos tocó hacer un trabajo importante que hemos creído pertinente comentar, ¿no? En principio, el sistema de recursos humanos, su ente rector es la Autoridad del Servicio Civil. Y hay un tema muy particular que voy a abordar respecto a este sistema. En principio, los sistemas de servir le dieron esa connotación y era el servir en que imponía todo el sistema normativo, ¿no?, de todo lo que eran los recursos humanos en el Estado, que implicaban 8 subsistemas, desde la planificación, la organización, la gestión del empleo, el rendimiento, compensación, el desarrollo y capacitación, las relaciones humanas y las controversias. Todo ese papel le tocaba al servir desarrollar. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay un aspecto que se ha visto por ahí vulnerado. Aquí podemos decir que las áreas de recursos humanos y planificación en su momento hicieron un trabajo importante que hay que reconocer, que permitió contar con un cuadro de asignación de personal provisional aprobado con el visto bueno de servir, instrumento valioso de gestión que hoy día nos podemos enorgullecer de ser la única universidad, por lo menos de la más grande, que cuenta con este documento, que no tiene San Marcos, que no tiene la UNI, que no tiene la UNSA, que no tiene la del Cusco,
y que solamente él tiene de Trujillo, e incluso por intermedio del señor rector hemos estado brindando asistencia técnica a otras universidades de la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque dimos un paso importante en relación a este cuadro de asignación de personal provisional. Posteriormente también se aprobó el presupuesto analítico de personal con la opinión favorable del MEF, y más adelante, con el visto bueno del MEF, se ha permitido generar los procesos de ascenso y nombramientos para nuestros docentes. Por un lado, los ascensos que ya se dieron casi en un número de 70, y por otro lado, los nombramientos que se van a dar casi en un número de 100 docentes. Lo que podemos garantizar es que durante el año 2020 estos documentos los tenemos vigentes y estamos trabajando hoy en día para que el 2021 volvamos a contar con estos instrumentos que nos permitan atender con ascensos, nombramientos, docentes, administrativos en el año 2021. Un punto que quería por ahí tocar es un hecho que a partir del decreto legislativo 1442 trastocó un poco este sistema. Si ustedes revisen, si revisamos un poquito aquí, vamos a darnos cuenta que en el punto 5 estaba la gestión de la compensación, o sea, las remuneraciones, los pagos. Según el decreto legislativo 1023, era competencia de servir el tema de la gestión de la compensación. Sin embargo, a partir de la 1442, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, se ha atribuido como órgano competente en materia de compensaciones económicas que forman parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Es decir, que en el tema de compensaciones lo sacaron de carrera al servir, y hoy día es esta dirección la que, digamos, tiene que ver con todo el tema de remuneraciones, incrementos y todos los beneficios que se pueden dar. Y lo hace a través de un instrumento que es el aplicativo informático de recursos humanos del sector público, que le permite administrar estos recursos. Y obviamente aquí estamos todos registrados con sus datos personales, sus datos laborales y el costo de lo que implica cada plaza de cada servidor. Aquí vamos a encontrar con nombre propio a cada uno de nosotros y en un registro que estamos a nivel nacional. Ya los gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno regional estamos, digamos, incluidos en este sistema. Y los últimos que están entrando son los gobiernos locales, los que estaban bastante sueltos para moverse en el tema del manejo de recursos humanos. Creo que a partir del decreto legislativo 1442 van a entrar a un proceso de, digamos, observancia y regulación. De más está decirles que en torno al aplicativo informático de recursos humanos hizo un trabajo muy fuerte que ha permitido tenerlo actualizado casi en un 95%, sobre todo en lo que más se avanzaba es en la parte, digamos, académica, pero estamos a puertas casi de completar a un 100%. Es uno de los retos que tenemos en torno a este aplicativo. Sin embargo, el 95% es un monto considerable y que nos ha permitido aún gestionar las acciones de personal que antes habíamos comentado. Finalmente voy a tocar el Sistema Nacional de Inversión Pública, INVIERTE-P. En la UNT esto está a cargo de la Unidad de Infraestructura y también, digamos, intercambiando roles con la unidad formuladora de la Dirección de Planificación. El sistema de inversiones permite orientar el uso de los recursos destinados a inversión efectiva para la prestación de servicios y provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo de las entidades y obviamente del país. Un elemento fundamental para gestionar los recursos de la inversión es la programación multianual de inversiones. Y es la primera fase del ciclo de inversión. Ahí vamos a encontrar todas nuestras ideas,
nuestros estudios preliminares que queremos desarrollar para cubrir estas brechas de infraestructura, de acceso de servicios, de equipamiento que requerimos. ¿Dónde? En la programación multianual de inversiones. Obviamente que para esto se requiere una unidad formuladora, una unidad ejecutora de inversiones, que como les decía, están tanto en infraestructura como en planificación. Y hoy día, como oficina de programación multianual de inversiones o OPMI, estamos dependiendo del sector educación. El reto es cómo establecemos brechas, prioridades, objetivos que nos permitan tener una cartera de proyectos y que estos proyectos logren materializar y reducir estas brechas de infraestructura, de obras, de equipos que requiere la universidad. Un punto importante, bueno, aquí uno de nuestros proyectos que hemos trabajado en la universidad, y un tema importante también que no puedo dejar de mencionar es que esta norma, el decreto legislativo 1252 que regula el sistema de inversión pública, marcó una diferencia importante, en los proyectos de inversión, y la diferencia en aquellas inversiones que no calificaban como proyecto. Hasta antes de esta norma, casi toda inversión transitaba casi por un tema de proyectos de inversión, y la verdad que los proyectos de inversión tienen un ciclo bastante prolongado, seguir una serie de pautas, lineamientos, que no es tan simple y sencillo poder implementarlos en un breve plazo. Sin embargo, cuando se habló de aquellas intervenciones que no calificaban como proyectos, pero que eran inversiones que podíamos desarrollar, que eran mucho más simples de formular, de aprobar y de echar a andar, es que nosotros ahí, como institución, hemos aprovechado e incluimos pues lo que se conocen hoy día como IORs, ¿no? Que son inversiones, que no son proyectos, pero que son inversiones para optimizar, para ampliar marginalmente la capacidad productiva, para reponer algunos activos, el equipamiento, o para rehabilitar algunas cosas que podríamos hacer. Entonces, este tema de los IOR nos han permitido de alguna manera accionar y gestionar mucho mejor. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, proyectos de inversión como el de estadística, que nos ha tomado un tiempo echarlo a andar, y IORs vinculados, por ejemplo, en este caso a auditorios, a través de los cuales estamos renovando todos los 3 auditorios de la universidad, ¿no? El de Humanidades, el Copérnico y el de Derecho, y que en breve plazo seguramente nos van a sorprender ya casi con su inauguración, y que la próxima vez cuando volvamos a la presencialidad o quienes visiten nuestros auditorios van a tener una grata sorpresa al mirar todo lo que se ha avanzado en este corto tiempo. Y digamos que estas son las 2 formas de generar inversiones, una a través de proyectos de inversión, otra a través de inversiones en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, y que nos han permitido potenciar, por ejemplo, algunos laboratorios como el de farmacia, mecánica, minas, etcétera, y que estamos seguros que van a mejorar la capacidad productiva y mejorar la calidad de los servicios que venimos dando en nuestra universidad. Bien, esta ha sido nuestra exposición de los sistemas administrativos en la Universidad Nacional de Trujillo. Espero que la charla haya sido amena, no los haya cansado tanto, y termino con esta frase, ¿no? La universidad está en marcha, pero necesita el concurso de todos ustedes. Aquí tenemos que poner el hombro todos para hacer más grande a nuestra institución. Muchas gracias. Bien, después de haber compartido el material sobre los sistemas administrativos, que espero haya sido del agrado de todos ustedes, a continuación el responsable de la unidad o dirección o oficina deberá crear una sala MIP
en la cual debe compartir con todo su personal y para poder posteriormente grabar la reunión y desarrollar los 2 anexos que forman parte de los documentos de trabajo de esta jornada. Ahí deberán completar el anexo 1 y el anexo 2 del trabajo de la jornada, y una vez culminado, estos trabajos deberán dirigirlos al correo de la dga@unitro.edu.p, con lo cual culminaremos esta sesión de esta segunda jornada, que espero sea de mucho provecho para todos nosotros. Muchas gracias.